Buenos días a todos. Bueno, soy Bernardo Zúñiga. Les voy a impartir el curso de química cuántica. Bueno, ustedes no tengo el gusto de conocerlos y dadas las circunstancias va a tardar un poquito en que lo hagamos y que regresemos al salón, si es que regresamos. Bien, por lo pronto vamos a manejarnos de esta forma. Les voy a entregar unos apuntes. Pido una disculpa porque están hechos a mano, pero si los quiero hacer bonitos, presentables en el editor de látex, en realidad me toma mucho tiempo. Entonces le voy a dar preferencia al contenido antes que a la presentación. Ya, y de todos modos, creo que estos apuntes se pueden leer bien desde sus dispositivos. Bueno, tal vez la letra es un poco pequeña, pero ustedes pueden hacerle zoom. Bien, el tema de este curso es química cuántica, algo que sale, es un área de la química que sale muchísimo de la química tradicional que les enseñan desde primaria, secundaria, prepa, incluso hasta otras carreras. Bien, el aprender en esta área de la química cuántica, más que nada lo que nos va a dar de ganancia es mucho entendimiento del por qué ocurren los fenómenos químicos. Hasta ahorita mucho de la química que se las enseñan en las clases de química orgánica, físico-química, etc., lo estudian o lo aprenden a partir de observaciones, digamos de una forma muy empírica, y tal vez se da una explicación de por qué ocurre, pero esta explicación suele ser una explicación bastante simplificada, que no deja de ser valiosa, puesto que nos permite entender y hasta predecir qué es lo que pueden ocurrir en fenómenos químicos. Hibridación de los orbitales atómicos es un ejemplo. Reglas de con qué pueden reaccionar para producir tal cosa, etc. Sin embargo, si nos vamos más al fondo a tratar de explicar por qué ocurren los fenómenos químicos, empalmamos con un área de la física donde pues prácticamente ya no podemos distinguir qué es física y qué es química, y esa área de la física es la física o la mecánica cuántica. Bien, entonces la química cuántica trata del estudio del comportamiento que tienen las partículas que componen la materia. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, macromoléculas, nanopartículas, etc. Un largo etcétera. Este primer renglón o este primer punto pues prácticamente es el material de trabajo para nosotros los químicos, los átomos, moléculas y todo lo demás, ¿vale? Pero bien, sabemos que estos compuestos o estas partículas con las que normalmente trabajamos nosotros los químicos, a su vez están compuestos por otras partículas más elementales, como ya deben de saber, como son electrones, protones, neutrones, o incluso podemos considerar un núcleo atómico como una sola partícula, en lugar de verlo en protones y neutrones. Y todavía esto lo dividimos más en muones, quarks, leptones y un largo etcétera. Esto ya pertenece a la física de partículas. Bien, nosotros aquí tenemos toda una colección de partículas, pero si nos enfocamos a describir el comportamiento de los electrones, podemos explicar, comprender o razonar los fenómenos que ocurren en la química. Es decir, existen muchas partículas en lo que nosotros nos podemos fijar, pero realmente, digamos, o podríamos decirlo así, lo que hace la química son los electrones. Bien, entonces, durante el curso vamos a ver un tanto de física,
pero esa física no la vamos a aplicar en general a todas las partículas, sino que lo vamos a aplicar o nos vamos a enfocar a los electrones. ¿Vale? Podríamos enfocarnos a los muones, pero en realidad no tiene sentido a la hora de que queremos describir la química. También nos podríamos enfocar en protones o neutrones, pero tampoco tiene mucho sentido. A pesar de que forman parte de nuestro material de partida, átomos, moléculas, en realidad no necesitamos tanto detalle de ellos para explicar las reacciones químicas. Por lo tanto, estos dos, protones y neutrones, son más tema de estudios de la física nuclear. Bien, entonces electrones es nuestro objetivo. Bien, si entendemos el comportamiento de los electrones dentro de las moléculas, aparte de poder explicar por qué ocurren las reacciones químicas, por qué tales compuestos son más reactivos, otros menos reactivos, etc., también nos da la pauta para predecir bajo un marco bastante bien entendido. Un ejemplo clásico que yo encuentro a la hora de hacer esto es el diseño de fármacos. No sé, supongo que hace algún tiempo, antes de que estuviera más desarrollada esta área de la química cuántica, muchos de los diseños de fármacos o compuestos que se estudiaban para encontrarles un potencial uso como medicamentos, creo que era un gran prueba y error. Es decir, sacar diferentes compuestos de plantas y tratar y suministrarlos y ver si servían o no servían. El éxito de este tipo de experimentación dependía mucho de que mientras más compuestos se analizaran experimentalmente, mayor chance habría de éxito. Sin embargo, si entendemos cómo se comportan los electrones dentro, digamos, de una proteína, y de ese comportamiento más específico puedo decir que es cómo se distribuyen dentro de esta molécula. Bien, al estudiar esto, prácticamente podemos razonar qué tipo de moléculas son las que pueden interaccionar con esta proteína. Y aparte de ver qué tipo de moléculas, al saber qué tipo de moléculas podemos ir descartando compuestos. Ahorita que está tan de moda el COVID, por ejemplo, que se dice que mucha parte de su gran actividad infecciosa se debe a una proteína de los piquitos, el spike en inglés, que tiene gran afinidad a anclarse a los receptores de las células, y estos receptores permiten la entrada del virus dentro de nuestro organismo. Bien, he encontrado algunos estudios de naturaleza teórica donde han analizado esta proteína, y con esta proteína, y una vez analizada esta proteína, les da un indicio de qué tipo de compuestos pueden interaccionar. Bien, lo que se puede hacer a nivel teórico es agarrar una larga lista de compuestos conocidos o no conocidos que van a ser sintetizados en el futuro, y de manera teórica predecir si este compuesto sí puede interaccionar con esa parte de la proteína. Aquí ya es una gran ventaja, puesto que de una manera teórica, razonada, de miles de compuestos podemos descartar muchísimos de ellos y quedarnos solo con algunos que tienen el potencial de en verdad terminar siendo un medicamento o una cura.
Bien, el asunto no es tan sencillo, pero sí puede apoyar. Bueno, la ventaja desde a un nivel teórico, es decir, sin hacer experimentos, tratar de reducir de todas las opciones, reducirlos a unos cuantos, es que si proporcionamos o si de antemano, antes de hacer el experimento, sabemos que solamente un grupo reducido de candidatos son los que pueden terminar siendo útiles, pues entonces solamente sobre ellos hacemos estudios teóricos. Otra ventaja es que de ese gran grupo, un estudio teórico sí me puede decir cuáles no van a servir. Por lo tanto, los descartamos y ni siquiera gastamos ni tiempo ni dinero en continuar con la experimentación. La teoría de la química cuántica, bueno, más bien el área de la química cuántica es prácticamente todo este estudio teórico, es lo que sienta las bases. Sin embargo, esta área aún está en desarrollo. En esta área no podemos predecir con certeza cuál de las moléculas que seleccionamos va a funcionar mejor, pero me ayuda a reducir el número. Bien, el comportamiento de los cuerpos se puede estudiar o entender mediante las leyes de la física. Como ya les dije, nos queremos enfocar mucho a cómo se comportan los electrones en una molécula. Bien, aquí es donde empalmamos con la física. La física al fin la podemos ver como un conjunto de reglas o de leyes que cada cuerpo debe obedecer o cada partícula debe de obedecer. ¿Vale? Esta es la forma en que podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Pues como una analogía podemos considerar las reglas que se imponen en cada deporte. Ya en las reglas que se imponen en cada deporte podemos más o menos saber o predecir qué es lo que va a ocurrir o por qué ocurre lo que vemos. Claro que las reglas del deporte pues esas cambian al antojo de las personas que están a cargo, mientras que las reglas de la física pues esas reglas están escritas por la naturaleza y no se cambian. El trabajo más bien de los físicos es a partir de observaciones tratar de deducir esas reglas, y ya que están deducidas, ya que fueron descubiertas, aplicarlas a los demás. Bien, el primer marco que tenemos y que ustedes han tenido experiencia a través de sus estudios de secundaria, prepa y ahorita en la universidad es de la física clásica o newtoniana, es decir, las observaciones que hicieron hace 4 siglos, 5 siglos o incluso algunos milenios con los griegos, empezaron a descubrir esas reglas que deben de obedecer los cuerpos o las, bueno, no quiero decir partículas, dejémoslo en cuerpos. Vale, la mayoría de estas reglas fueron descubiertas al observar los cuerpos celestes, cuerpos que tienen una característica que son bastante masivos si lo comparamos con nuestra escala humana. Una de esas leyes, por ejemplo, es la de la gravedad. Ya sabemos que la gravedad es una atracción entre dos cuerpos con masa. Esto nos permite en muchas ocasiones saber, por ejemplo, o predecir la trayectoria de un asteroide vía estas reglas. Ya, por ejemplo, si vemos que si se observa un asteroide que va con cierta trayectoria en un principio en línea recta, esta trayectoria puede ser modificada o desviada al pasar cerca de un planeta por la fuerza de atracción, cambiando su trayectoria. Es decir, bueno, en un principio, por ejemplo, veamos este escenario catastrófico donde el asteroide en principio iba en una línea recta donde no se interceptaba en su paso un planeta número 1. Sin embargo,
a la hora de pasar en un planeta por un planeta número 2, cambiar su trayectoria puede ser catastrófico, en el sentido que este asteroide puede encontrarse y colisionar con el planeta número 1. Estas cosas las podemos o se pueden predecir. Bueno, creo que con frecuencia encontramos en las noticias o en los videos del YouTube de que ha observado tal asteroide que puede colisionarse con la Tierra, y no tarda algunos días en salir la NASA diciendo que no, según sus cálculos solamente va a pasar cerca, y hasta ahorita la NASA ha tenido toda la razón. Bien, pues la NASA no calcula o no estima o predice esta catástrofe con base a una opinión de alguien, sino que se basa esta predicción en aplicar las reglas que debe de obedecer el asteroide cuando pasa cerca del planeta número 2. Bien, las reglas del juego dictadas por la física clásica no son aplicables a las partículas muy pequeñas como los electrones. Bien, les dije que durante algunos milenios y más intensamente hace unos 400-500 años con Isaac Newton, Galileo Galilei y varios de esos científicos que ya ustedes han estudiado, prácticamente encontraron las reglas del juego. De hecho, del movimiento de los cuerpos celestes, como se predicen ahora su comportamiento o su movimiento, es gracias a las reglas que descubrieron estos señores hace ya muchísimos años. Y cuando intentaron de nuevo aplicar esas reglas a ahora cuerpos que son muy pequeños comparados con nuestra escala humana, digo, tan pequeños que no podemos ver. Ahorita ninguno de nosotros a través de nuestros sentidos podemos ver un electrón, una molécula, ni una proteína siquiera podemos ver con nuestros sentidos. Bien, bueno, a lo que voy es de que se tardaron muchos siglos en descubrir las leyes o las reglas que obedecen los cuerpos que son de nuestro mismo tamaño o mucho más grandes, y todo era un éxito. Con estas reglas se explicaba todo, o se explica todo lo que observamos, y se predice muy bien. Hace 100, 150 años, los físicos, jugando un poco más, pero ahora no con los cuerpos celestes, sino con la materia en sí, comenzaron a descubrir que la materia estaba compuesta de partículas muy pequeñas, e intentaron explicar el comportamiento de estas partículas y tratar de predecir lo que ocurriría aplicando las mismas reglas del juego que descubrieron en la física clásica. Aquí hubo un gran choque. ¿Por qué? Porque se predecían cosas tan absurdas como, en primer lugar, que los átomos no deberían de existir. Simple y sencillamente, si hay electrones moviéndose alrededor de un núcleo, en este movimiento deberían de perder energía y colapsar dentro del núcleo. Es decir, no es estable que los electrones estén alejados a cierta distancia del núcleo. Otra cosa es, otro ejemplo absurdo en el que la física clásica aplicada a las partículas pequeñas fracasó, es de que a la hora de que calentamos un cuerpo o un pedazo de metal, si lo calentamos lo suficiente, este metal comienza a brillar, a emitir luz, y conforme vamos aumentando la temperatura, esta luz comienza a cambiar de color. Bien, si esta luz, cada color representa alguna cantidad de energía que este material está emitiendo.
en forma de luz. Si esta luz, bueno, la física clásica predecía que la cantidad de energía que puede arrojar este cuerpo es infinita. Eso es un absurdo. En la naturaleza no hay nada, ningún cuerpo, ninguna transformación física o química que pueda absorber o que pueda desprender una cantidad de energía infinita. Nada. Puede ser mucha energía, poca energía, pero no puede haber un infinito de energía. Vale, entonces con ese absurdo, pues prácticamente la física clásica tuvo un fracaso y pues fue un trauma para todos los investigadores de aquella época ya veteranos. Realmente no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Tuvieron que venir muchos investigadores jóvenes, veinteañeros, que simplemente se resetearon, dijeron la física clásica o las reglas de la física clásica no son realmente las adecuadas para explicar el comportamiento de los cuerpos pequeños. Por lo que aceptaron que deberían de investigar y descubrir las nuevas reglas. Aquí hubo una confrontación grande, puesto que los de la vieja escuela decían no, algo cometimos el error, pero el error no es que las reglas de la física clásica que estén incorrectas. Bien, ya hablaremos más a detalle durante los días acerca de esas reglas de la física cuántica y la física clásica y sus diferencias. Bien, una regla fundamental de la física cuántica y que no está contemplada en nada dentro de la física clásica es la ecuación de Schrödinger. Bien, nuestras reglas, o más bien las reglas de la naturaleza, nosotros las podemos manejar mediante ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones matemáticas, a final de cuentas, son las reglas que nos van a permitir describir el comportamiento de las partículas, y en particular para electrones, protones, neutrones, etc. Esta ecuación, que prácticamente la estaremos estudiando desde hoy hasta el final del curso, es lo que realmente es la regla principal de la física cuántica. Bien, el curso, el material o las cosas a aprender en la química cuántica es mucho. Para empezar, está altamente cargada de matemáticas, y muchas veces de matemáticas que no se han enseñado en cursos. Y también hay que decir que el nivel de matemáticas es en promedio malo para la licenciatura en química. Por eso el curso es prácticamente muy complicado que veamos de principio a fin todo. Solamente vamos a dar una probadita acerca de esta área. Es decir, no vamos a resolver esta ecuación de Schrödinger o aplicar la química cuántica a una molécula. Es mucho trabajo. Lo único que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Schrödinger a problemas o a modelos que solamente tienen una sola partícula. Ok, estos sistemas son irreales. La mayoría de ellos no existen o no los podemos replicar en la realidad, aunque hay cosas que se le aproximan. Pero a pesar de que son irreales y que son de una sola partícula, nos van a dar los comportamientos básicos de las partículas subatómicas, comportamientos que chocan con nuestra forma de pensar, con nuestra experiencia diaria. Una de esas es la cuantización de la energía. De ahí viene el concepto de química o de física cuántica, porque la energía está cuantizada. Cuantización del vector del momento angular. Prácticamente, a la hora de describir
una partícula, va a haber dos cosas o dos propiedades físicas en las que nos vamos a enfocar para describir su comportamiento: la energía y el momento angular. La energía es un escalar, un número, y cada cuerpo, cada partícula posee cierta cantidad de energía que puede intercambiar o que puede donar o también puede aceptar, aumentando este número. Eso es lo mismo en la física clásica, lo único que en la física clásica la energía no está cuantizada. La cuantización del vector del momento angular. El momento angular, supongo que ya lo vieron en algún curso de física, es un vector. Bien, y este vector técnicamente en la física clásica puede apuntar hacia donde sea. Tiene un infinito de direcciones. Sin embargo, una partícula con comportamiento cuántico, prácticamente este vector no puede apuntar o no puede tener cualquier dirección, sino que están contadas, 1, 2 o 3 direcciones. Ya lo veremos más adelante. Bien, otro fenómeno también importante dentro de la química es el efecto túnel. Otro comportamiento extraño es la indeterminación de Heisenberg. Otro comportamiento es la energía de punto cero. Insisto, estos comportamientos no tienen lógica. Y le pongo aquí que hasta parecen cosas de magia o de dignas de discutirse con Jaime Maussan. Sin embargo, hay toda una teoría muy rigurosa, toda una línea de pensamiento muy rigurosa que avalan estos comportamientos, y también sabemos que explican muy bien lo que estamos observando en la naturaleza. Bueno, una cosa que quiero decir es que la mecánica cuántica no es, o las reglas de la mecánica cuántica no es algo que ya sea definitivo. Hasta ahorita las reglas explican mucho, pero no hay ninguna garantía de que estas reglas sufran cambios o se descubran otras nuevas que generalicen más. Vamos hablando un poquito acerca de la cuantización de la energía y la energía del punto cero. Yo hago mucho la analogía de que la energía para las moléculas o para las partículas es como para nosotros el dinero. La energía o el dinero en su caso, permite que haya cambios, que haya movimiento en la naturaleza. Vale. Por ejemplo, si voy en mi carro un poco tomado y me atrapan y me llevan al torito, se requiere una cantidad de dinero, pagar la multa, para que pueda yo salir de ahí. Ese sería el cambio. El cambio sería de estar dentro del torito, salir. Bien. Para un átomo, por ejemplo, ionizarlo o arrancarle un electrón no es un proceso que vaya a ocurrir de gratis, se tiene que pagar. Y eso se paga con energía. ¿Vale? En este caso, algo externo tiene que proporcionarle energía a este electrón que estaba o que formaba parte del núcleo. Hay que suministrarle esta cantidad de energía para arrancarlo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cada cuerpo o partícula posee cierta cantidad de energía, la cual puede aumentar o disminuir cuando se realiza un cambio sobre el sistema. Supongamos un átomo. Un átomo va a estar compuesto por un núcleo, que lo vamos a tomar como si fuera una sola partícula. Para nuestros fines químicos es una buena aproximación. Y varios electrones alrededor de él. Vamos a asumir que cada una de estas partículas posee una cantidad de energía.
tal y como ocurren en nuestra vida diaria. Por ejemplo, nosotros mismos al caminar pues tenemos energía cinética, poseemos cierta energía cinética que podemos ya sea transferir a algo cuando aventamos o chocamos, o que nos pueden transferir a nosotros cuando nos avientan. Bien, vamos prácticamente esto de que cada cuerpo, cada partícula tiene cierta cantidad de energía que puede aumentar o disminuir, es una verdad o es un hecho que ocurre tanto a los cuerpos que obedecen las reglas de la física clásica como las que obedecen las de la física cuántica. Aquí viene el contraste, el cambio. En nuestra vida diaria la energía o la cantidad de energía puede tener cualquier valor. No hay ningún hecho experimental que demuestre lo contrario, y las ecuaciones de la física clásica confirman esta observación. Bien, si agarramos las ecuaciones de la física clásica y tratamos de predecir la energía que tiene un cuerpo bajo ciertas circunstancias, estas ecuaciones prácticamente nos van a decir que la energía que puede tomar ese cuerpo puede ser cualquier valor. Supongamos una pelota de béisbol. Puede estar en reposo con cero energía, y a la hora que es lanzada adquiere cierta energía, digamos que hasta una energía máxima de 10 a la 4 joules. Bien, esta es la energía mínima, esta es la energía máxima de la partícula o de la pelota de béisbol que se lanzó. Y pues bueno, a través del tiempo esta pelota de béisbol tuvo cualquier valor que va entre 0 y 10 a la 4 joules, que serían 100.000 si no me equivoco. Es decir, pudo haber tenido una energía de 3.141516 o pudo haber tenido una energía de 5.999999, lo que sea. Cualquier valor de energía tuvo esta pelota de béisbol. Bien, ¿qué pasa si en lugar de se lanza, entre comillas, en lugar de una pelota de béisbol, un electrón? Bien, en este caso los valores de energía ya no pueden ser cualquiera. Sí puede tener un valor máximo, un valor mínimo y un valor máximo. Bien, este electrón a la hora de lanzarlo, insisto, entre comillas, no puede tener cualquier valor, y las ecuaciones de la mecánica cuántica nos dicen, bien, el electrón solamente puede tener valores específicos de energía, o E sub 0, supongamos un electrón volt, E sub 1, 2 electron volts, E sub 2, 5 electron volts, 10 electron volts, 30 electron volts, 100 electron volts. Solamente o estrictamente esos valores puede tener una partícula subatómica. Una partícula subatómica no puede poseer valores de energía que estén entre los valores permitidos. Es decir, si yo tengo un electrón o tiene la cantidad de energía marcada por E sub 2 o tiene la cantidad de energía marcada por E sub 3, pero no va a poseer una energía o un valor de la energía que esté entre estos dos valores o entre cualquiera. Esto es lo que se le llama la cuantización de la energía, o podemos decirlo de otra forma, que la energía de una partícula que obedece las reglas de la mecánica cuántica está discretizada. Discretizar significa, otra vez, solo ciertos valores, mientras que la energía de un cuerpo que obedece la física clásica nos dice que cualquier valor es permitido. Bien, esta es la gran diferencia entre la física clásica y la física cuántica, la cuantización. Veamos otro hecho que puede ocurrir, o que ocurre más bien.
Una partícula que obedece las reglas de la mecánica cuántica no puede tener una energía que valga cero. ¿Va? Por ejemplo, una pelota de béisbol, si está completamente detenida, su energía es cero. Cero energía cinética. Por otro lado, un electrón, imposible, según las predicciones de las reglas de la mecánica cuántica, nunca puede tener valores de energía iguales a cero. No puede estar detenido un electrón. Siempre tiene que estar en movimiento. Hay cierto movimiento. Entonces, de entre los valores permitidos va a haber un valor que es el más pequeño. Y este valor que más pequeño, por ejemplo, esta cantidad de energía, la partícula cuántica siempre la va a retener. No puede ceder esa cantidad de energía y está prohibido por las reglas de la física cuántica que se desprenda de esa energía. Esa cantidad de energía que siempre va a permanecer en la partícula le vamos a llamar la energía del punto cero. Esa es otra cosa que sale de nuestro juicio, ¿no? Bueno, sale de nuestra forma de pensar o de cómo vemos la naturaleza. Vale, entonces ya vieron aquí tenemos, les estoy platicando de las consecuencias o de las predicciones de cómo cambia la energía para un cuerpo que obedece las reglas de la física clásica y otro cuerpo que obedece las reglas de la física cuántica. Me voy para acá en mi apunte y recalcamos que siempre tiene un valor mínimo al cual denotamos como es sub cero. Entonces la energía del punto cero, que es la energía más baja posible que puede tener una partícula, le vamos a poner el nombre de energía de punto cero. Bueno, esto ya se los había comentado. Esta energía de punto cero no la podemos extraer de la partícula y según las leyes de la física cuántica es imposible que la partícula tenga menos que esa cantidad. Otra cosa, tanto en la física clásica como en la cuántica el comportamiento es de que una partícula que posee energía puede cederla. Aquí, por ejemplo, de los 1034 joules de energía que pudo adquirir la pelota de béisbol al viajar, nosotros podemos quitarle cierta cantidad de energía. Una forma de quitársela es que choque contra algo. La cantidad de energía que le podemos extraer es cualquier valor. Cualquiera le podemos extraer poquito o le podemos quitar a la pelota toda la energía que posee dejándolo con cero cantidad de energía. ¿Vale? Entonces, en la mecánica cuántica el comportamiento es diferente cuando un cuerpo cede energía o cuando ¿cómo se llama? La adquiere, la absorbe. Supongamos que un electrón tiene una energía con un valor que hemos denominado E4. Va a ceder energía. Esta partícula no puede ceder cualquier cantidad de energía, sino solamente va a desprenderse o le podemos extraer la energía que es exactamente igual a la diferencia que hay entre la energía de E4 menos E3. No le podemos quitar una fracción de eso, no le podemos quitar la mitad de la energía que hay entre E3 y E4. Simplemente, si este vale 10 joules y este E3 vale 8 joules, lo único que le podemos quitar es 2 joules para que quede exactamente con una energía o con un valor de energía permitido. No le podemos sacar 1.5, 2.1, lo que sea. Solo exactamente la energía. Le puedo quitar la energía exacta
que me lleve a un nivel o a un valor de energía permitido menor. Bien, espero que ya haya quedado un poco claro esto acerca de la cuantización de la energía y de la energía de punto cero. Bien, con las reglas de la física cuántica no podemos conocer o predecir con certeza el resultado de un fenómeno. Esa es otra cosa que tiene la mecánica o la teoría de la mecánica cuántica. Nunca la mecánica cuántica nos puede predecir qué va a ocurrir exactamente. La física clásica, las leyes de Newton aplicadas al asteroide, si se aplican bien, sin errores, nos va a predecir exactamente lo que va a ocurrir en el futuro. Pongamos el asteroide, si lo vemos ahorita, se hacen los cálculos bien hechos y correspondientes, se puede decir que en 3-4 meses por la tarde se va a estrellar un asteroide sobre la Tierra. Y ocurre, ¿vale? La física clásica prácticamente se basa en eso, de que podemos predecir con precisión qué es lo que va a ocurrir. En la física cuántica no. De hecho, nunca podemos decir qué es exactamente lo que va a ocurrir. No podemos predecir con toda la certeza que quisiéramos. Con la física cuántica, lo que va a pasar es que vamos a considerar todos los resultados finales posibles. Y lo que sí nos va a decir la mecánica cuántica, lo que sí nos va a predecir la mecánica cuántica es cuál de todos los resultados finales es el más probable de que ocurra. Entonces, nosotros nos vamos por ejemplo, podemos predecir dónde va a chocar. Queremos predecir un electrón a la hora de chocar contra una pared, supongamos así, en qué lugar exacto de la pared va a chocar. Pues bien, si fuera física clásica, podríamos decir con exactitud, en este lugar va a venir a chocar un electrón. Pero para la física cuántica, no, lo único que vamos a hacer o vamos a saber es en qué lugar es más probable de que esto ocurra. Si hiciéramos un experimento donde disparamos electrones hacia la pared, vamos a ver que el electrón va a chocar en diferentes puntos del espacio, por más preciso que sea nuestro equipo. Supongamos que es súper perfecto en cuanto a la precisión, lanza electrones, pero estos electrones, cuando arriban a la pared, van a chocar en un punto, en otro, en otro, en otro, en otro, y lo único que podemos decir es en qué punto es más probable que choque el electrón. Bien, entonces la mecánica cuántica en realidad es una teoría probabilística. Simple y sencillamente, lo único que podemos predecir con ella es que de todos los posibles resultados finales de un fenómeno es el que vamos a observar. A la hora de hacer los experimentos, pues prácticamente observamos todos, uno más que otros. Vale. Otra cosa, un comportamiento. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo donde estoy aquí yo y una pared que mide 6 metros. Supongamos que he hecho un brinco sin ayuda de nada y llego hasta el tope de la pared. En la física clásica, lo que podemos es aplicar las ecuaciones de Newton, considerar mi constitución física, etcétera, para predecir qué tan alto puedo brincar.
Ahí nomás lo único que me puede decir es lo que va a predecir es que no puedo brincar yo 6 metros. Y la experiencia lo dice, ¿no? Tal vez brinque pues medio metro porque mi condición es bastante mala. Me va a decir, la física clásica me va a decir, no, pues dado tu constitución física, lo máximo que puedes brincar es medio metro. 6 metros, imposible. La física cuántica, en la física cuántica lo que tenemos que plantear es todos los escenarios posibles, que pueda brincar medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros o hasta 6 metros. Y a cada uno de estos hechos lo que va a ocurrir es de que le va a asignar una probabilidad. Y esa probabilidad es, y prácticamente todos los resultados finales van a tener alguna probabilidad de que ocurra. Es decir, si hay chance de que yo, así sin ayuda de nada, eche un brinco y ascienda 6 metros. Un resultado de la mecánica cuántica sería que nada más me decía que va a ser va a ser poco probable que eso ocurra, pero si hay alguna chance de que termine ocurriendo. ¿Vale? Bueno, ese resultado aparecería si yo obedeciera las leyes de la física cuántica, pero no. Mi cuerpo realmente obedece la de la física clásica. ¿Cómo saber si un cuerpo obedece las reglas de la física cuántica o de la clásica? Prácticamente el criterio es la masa. Todo lo que nosotros podemos observar con nuestros sentidos tienen una masa tan grande que prácticamente obedecen la física clásica. Y todas las partículas que son tremendamente pequeñas, que miden alrededor de 10 por 10 a la menos 28 kilogramos, es decir, prácticamente no tienen nada de masa comparado con nosotros, son los que van a obedecer la física cuántica. De hecho, nosotros también podemos o sufrimos, más bien obedecemos las reglas de la física cuántica, solamente que por nuestra gran masa este fenómeno o este comportamiento se desvanece, no ocurre, o prácticamente no hay efectos cuánticos y prácticamente nos vamos a la física, obedecemos las reglas de la física clásica. Bien, la física clásica en realidad no está mal, más bien la física clásica o las reglas de la física clásica es un caso especial de la física cuántica cuando el cuerpo tiene mucha masa. Vámonos a nivel atómico, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. Supongamos que aquí está el protón. Imaginamos una línea recta que pase por donde está el protón y en diferentes puntos de esta línea recta calculamos la probabilidad de encontrar un electrón. Otra vez, la mecánica cuántica es una teoría de probabilidad y, por ejemplo, dentro de un átomo nunca me va a decir exactamente dónde se encuentra un electrón en algún tiempo dado. A un tiempo dado lo único que puedo decir es dónde es más probable que esté el electrón. Ok, entonces tenemos la línea recta, definimos nosotros diferentes puntos. En este punto, en cada uno de estos puntos calculamos mediante las reglas de la mecánica cuántica la probabilidad de encontrar un electrón y encontramos esta gráfica. Si graficamos nuestros resultados encontraremos algo como esto. Aquí el eje de las X representa la distancia que se encuentra cada punto con respecto al núcleo
y el eje de las Y nos marca la probabilidad. Bien, en esta gráfica nos va a decir que es muy probable de encontrar el electrón cerca del núcleo y que la probabilidad de encontrar el electrón en el átomo de hidrógeno va a decrecer conforme me alejo del protón. Es lo único que podemos decir. Yo nunca puedo decir a tal hora el electrón está o estuvo alejado a 1 nanómetro del protón. No, simplemente puedo decir que a tal hora lo más probable es que el electrón estuvo cerca del protón. O veámoslo de otra forma. Andamos buscando el electrón, queremos verlo en un experimento. Simplemente lo que va a ocurrir es de que voy a tratar de medir o tratar de ver, pararme en un punto cerca del núcleo, porque ahí es más probable que vea el electrón. Vale. Otra vez, si hacemos un experimento y nos paramos a ver aquí, ponemos un implemento, alguna cosa que me permita ver el electrón y contar las veces que lo he visto, hago un experimento y digamos que lo veo aquí 10 veces, aquí lo veo 100 veces, aquí lo veo hasta 1000 veces. Es decir, en un experimento, aunque no cambie las condiciones, voy a ver en diferentes lugares el electrón, ¿vale? Y en cada momento voy a obtener un resultado diferente. Vamos con otro comportamiento extraño, que es el efecto túnel. El efecto túnel es prácticamente cuando comparamos un comportamiento clásico con un comportamiento cuántico de una partícula. Va a haber momentos en que la física clásica nos va a decir que el electrón o la partícula cuántica es imposible que esté en cierto lugar. Pónganme como ejemplo cuando brinco 6 metros, ¿no? La física cuántica me va a decir que es imposible que yo me coloque a una altura de 6 metros brincando. La física cuántica va a decir que sí hay chance, y de hecho después de 3 millones de brincos puede que sí llegue a esos 6 metros de altura y que ocurra. Ese sería prácticamente el efecto túnel. Por ejemplo, el efecto túnel he leído algunos escritos que dicen que juega un papel muy importante en el cáncer. El cáncer es prácticamente que existe una mutación o un cambio en la cadena de ADN. Recuerden que la cadena de ADN es como un cierre, donde cada cierre, la parte del cierre está unido mediante puentes de hidrógeno. Bien, el hidrógeno prácticamente está uniendo 2 aminoácidos, uno de cada lado de un listón del ADN. Pero ese hidrógeno pertenece a uno de los aminoácidos y está ayudando a anclar a un segundo. Técnicamente, los protones no tienen la energía suficiente para despegarse del aminoácido del que están asociados y brincar al otro lado con el otro aminoácido. Sin embargo, el efecto túnel nos dice que de repente el protón puede aparecer del otro lado, modificando la cadena de ADN y produciendo mutaciones en las células que pueden ser parte del desarrollo de un cáncer. Bien, entonces, pues si esto es cierto, el efecto túnel, por desgracia, el cáncer también puede ser una ruleta rusa. Otra cosa que es característica de la química, de la mecánica cuántica, es que no es determinista. Esto va con referencia a movimiento y a posición. Supongamos que tenemos una partícula que está en un punto A y luego está en un punto B.
En la física clásica sabemos que si esta partícula estaba en el punto A y luego en el punto B, de alguna manera siguió un camino como el que dibujo aquí en línea punteada para llegar de A a B. Y de hecho las ecuaciones de la física clásica nos pueden ayudar a determinar ese camino. Esto es lo que le llamamos determinista, puesto que sabemos dónde estuvo A y dónde está ahora, y también podemos saber cómo llegó de un punto a otro. En la mecánica cuántica esto no es posible. Las ecuaciones nunca o no nos dan ninguna información al respecto de cómo una partícula que estaba en A llegó en B. Simplemente aparece en A o en B. Bien, estos son los comportamientos extraños de la mecánica cuántica. Nada más platicados, ya algunos con los días vamos a meternos un poco más, algo más detallado y rigorista con matemáticas, para ver cómo dedujeron ese tipo de comportamientos. Bien, toda esta historia de la mecánica cuántica empezó con la cuantización de la luz. Por lo general, el comportamiento cuántico es imperceptible para los cuerpos pesados, como todos los que perciben nuestros sentidos. ¿Vale? Es decir, la mecánica cuántica o las reglas de la mecánica cuántica apenas han de tener 120, 150 años que se están discutiendo. Y estas tienen tan poco tiempo comparado con las reglas de la física clásica, puesto que no podemos observar a las partículas donde las reglas aplican con mayor fuerza. No podemos ver un electrón. Fue hasta hace relativamente poco que se empezaron a estudiar las partículas pequeñas. Vale, entonces todo comenzó al estudiar el comportamiento de la luz y su interacción con la materia. Bien, vamos a describir ahorita un poco qué es la luz según la física clásica. De las 4 leyes de Maxwell de la electrodinámica se deduce, se infiere o se explica que la luz está compuesta por ondas electromagnéticas, donde estas ondas supongamos que este es el camino que va siguiendo la onda en la línea recta, y en esto hay un campo eléctrico que son las flechas que apuntan que apuntan hacia arriba o hacia abajo, las verticales, que representan al campo eléctrico, de que el campo eléctrico va oscilando en el paso de la onda electromagnética. ¿Vale? Mientras que por otro lado, perpendicular a estos vectores, tenemos un campo magnético. El punto es que esta onda se sostiene completamente sola, ¿vale? Bien, entonces tenemos campo eléctrico, campo magnético, van oscilando, se va haciendo. Si se fijan aquí en este punto, digamos que el campo eléctrico y magnético es 0. Nos movemos un poquito hacia la derecha y el campo magnético crece. Y conforme nos vamos yendo hacia la derecha, el campo eléctrico va creciendo, llega hasta un máximo, disminuye hasta que llega de nuevo a 0 y después decrece hasta que llega a un mínimo y vuelve a comenzar a crecer hasta llegar a 0. Y así nos podemos ir yendo. Una de las características de la luz que se midió, e incluso las leyes de la física de la electrodinámica nos permiten decir que estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad que conocemos, que es la velocidad de la luz. Esta velocidad de la luz primero fue medida y después, gracias a todo el marco teórico y a las ecuaciones de
leyes de la electrodinámica se pudo conocer, bueno, coincidió ese valor predicho teóricamente con el experimento. Toda onda toda onda electromagnética viaja a esta velocidad sin excepción, mientras que estén en el vacío. Y vamos a caracterizar cada una de estas ondas mediante un parámetro que vamos a llamar lambda o longitud de onda, que supongo que ya vieron en algún otro curso. La longitud de onda es prácticamente la distancia a partir de la cual todo se repite, o es la distancia que hay entre dos crestas. No importa cuáles crestas o cuáles ondas agarremos. Ahorita yo agarré esta primera con esta segunda, pero esta distancia lambda es exactamente igual cuando hay entre esta y esta otra que está aquí un poquito mal dibujada, pero ahí está. En general, las ondas tienen características propias. 1. Las ondas son deslocalizadas, es decir, no podemos decir bien dónde una onda comienza y dónde termina una onda. Me regreso a este dibujo. En este dibujo estoy indicando con una flecha el vector del campo eléctrico, pero esta flecha solamente me dice el campo eléctrico que hay en este punto del espacio. En la onda también va a haber campo eléctrico en un punto, por ejemplo aquí que estoy señalando en el cursor. En cualquier punto del espacio va a haber un valor de campo eléctrico producido por la onda, de tal manera que no puedo decir que la onda termina aquí donde está mi dibujo. La onda se puede expandir hasta el infinito, claro que con valores muy pequeños. Pongámoslo como una neblina. Cuando hay neblina en las mañanas nunca podemos decir de este lado empieza la neblina, del otro lado no hay nada de neblina. Simple y sencillamente hay lugares de la neblina que son más densos y otros menos densos. Bien, entonces esta es una de las características cuando hablamos de alguna onda, y en particular de la onda electromagnética. Aquí a lo que voy es que vamos a tener dos clases de materias o de entes. Las ondas que están deslocalizadas no sabemos dónde terminan, no está bien definido dónde terminan ni dónde empiezan, solamente sabemos en qué lugar son más intensas. Y tenemos las partículas, ahí sí, esas están localizadas, perfectamente sabemos dónde comienzan y dónde terminan. Entonces las ondas tienen esta propiedad que son deslocalizadas. Tienen un movimiento periódico que se cuantifica por la longitud de onda, lambda, y también por la frecuencia. Lambda ya quedamos que es el resultado que hay entre cresta y cresta o valle y valle, mientras que la frecuencia me dice cuántas de estas ondas pasan por un punto del espacio en un segundo. Me regreso al dibujo. Supongamos que yo estoy parado aquí. Esta onda no está así estática, sino que esta onda va a empezar a viajar. No puedo producir ese efecto, pero imaginen que la onda está moviéndose a su izquierda y este punto donde yo estoy parado va a estar fijo. Entonces lo que vamos a observar es que si tenemos algo que mida, primero vamos a medir que no hay campo eléctrico, pero conforme va pasando la onda, nuestro medidor va a decir hay campo eléctrico, y va aumentando, llega a un máximo, comienza a disminuir, llega a cero. Ahora el campo eléctrico comienza a ser negativo, llega a un mínimo, comienza a aumentar, llega a este punto, y fíjense que a partir de aquí se repite el proceso. Entonces esta vamos a llamar un ciclo de la onda cuando tenemos dos de estos crestas. Entonces nos paramos ahí, contamos cuántos ciclos pasaron en un segundo, y eso sería básicamente el concepto de la frecuencia, la cual podemos calcular muy fácil. La frecuencia sería igual a la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda. Vamos a tomar el valor de C para nuestros propósitos como 3 por 10 a la 8 metros
sobre segundo. Aquí tenemos pues un ejemplo de cómo calcular la frecuencia de onda de una onda radio que tiene una lambda de 2 metros. Si queremos conocer su frecuencia, lo que tenemos que hacer es dividir la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre los 2 metros que mide la longitud de onda de esa onda de radio. Esto nos da 1.5 por 10 a la menos 8 segundos a la menos 1. Segundo a la menos 1 también son las unidades básicas de los hertz. Entonces hertz y segundo a la menos 1 son prácticamente la misma unidad. También vamos a calcular la longitud de una onda que tiene una frecuencia de 2 MHz. 2 MHz significa que es 2 millones de hertz. Lo ponemos en notación científica. Bueno, de nuestra fórmula despejamos lambda va a ser igual a c entre nu. Sustituimos la velocidad de la luz entre la frecuencia, que es 2 por 10 a la 6 metros. Hacemos la división y nos da 1.5 por 10 a la 2 metros, si es que no me equivoco, que es igual a 1500 metros, sería la longitud de onda. Bien, aquí tenemos, si analizamos un poquito esta ecuación, tenemos una tendencia clara. Si aumentamos a longitud de ondas mayores, la frecuencia de esa longitud disminuye y viceversa. Aquí lo que quiero que tengan claro el punto es de que con qué cantidades yo describo una onda que van a ser longitud y frecuencia. Si por ejemplo está hablando alguien y se pierden y oyen que está hablando de longitud de onda o de frecuencia, inmediatamente tienen que saber de que está hablando de una onda y no está hablando del otro ente que vamos a estudiar, que es una partícula. Una onda no tiene masa, una partícula sí tiene masa. Una partícula no tiene longitud de onda, una onda sí tiene esta longitud. El punto es que en la física clásica todo estaba muy bien diferenciado y todo estaba muy bien asociado. Longitud de onda y frecuencia para las ondas, masa y momento lineal para las partículas. En la próxima sesión les explicaré un poco más de esto. Por lo pronto es todo y pues nos vemos.